Hola, buenos días. Comenzamos una nueva cápsula de entrevistas. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para la primera infancia, como lo es las relaciones de buen trato y el desarrollo infantil. ¿En qué influirá el buen trato en el desarrollo de las niñas y niños? Bueno, eso nos lo va a plantear, nos lo va a responder la psicóloga Paola Frugone. Ella trabaja en la Subdirección de Calidad Educativa de la Junjiarica. Me acompaña en esta cápsula Luis Campillay, profesional también de esa misma subdirección, educador de párvulo. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenida Paola. Hola Judith, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Bienvenida Paola, un placer tenerla acá en esta entrevista. Y un tema tan importante, como bien decía Judith, el buen trato, y es un tema que ahora está como en boga, todo el mundo habla del buen trato, ¿no es cierto? Paola, partamos explicando a qué nos referimos cuando hablamos del tema buen trato en la infancia. Bueno, saludar a todos, agradecer el que me hayan invitado a esta conversación y contar un poco a qué nos vamos a referir con el buen trato. Hay una condición natural nuestra, está establecida en nuestra naturaleza humana, que es esta capacidad para poder criar y cuidar bien a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿sí? Entonces, en este contexto, la posibilidad de generar ambientes bien tratantes para los niños y niñas es un fenómeno absolutamente posible en nuestra humanidad, ¿ya? Referirnos específicamente a qué vamos a entender con buen trato. Buen trato tiene que ver con las relaciones, ¿cierto? Como una manera de relacionarnos basada en el reconocimiento del otro como un legítimo otro, ¿cierto? Como distinto a mí, como sujeto de derecho. Eh, También se caracteriza por la empatía, por la resolución de conflictos de manera no agresiva, ¿cierto? Y por el respeto también de la jerarquía, es decir, el uso adecuado de la jerarquía. En este sentido y vinculado con las relaciones hacia los niños, ¿cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender como los niños y niñas como sujetos de derechos. Los niños son personas, no están así como transformándose en personas. Son personas desde el momento en que nacen y merecen nuestro respeto, eh, merecen que también nos pongamos en su lugar, que reconozcamos sus necesidades y los adultos también tenemos que observar, ¿cierto? Reconocer que estamos en una relación asimétrica con ellos. ¿Sí? Debido a todas nuestras experiencias, obviamente tenemos un bagaje de recursos, de habilidades distintas de los niños y también en nuestras relaciones tenemos que ser respetuosos de esas diferencias, no asumir una relación impositiva o que vaya más allá de las demandantes hacia las posibilidades que tiene un niño y niña. En este sentido, las relaciones de buen trato permiten el bienestar de todos y todas y particularmente los niños permiten su buen desarrollo. Paola, Paola, antes, sí, habla Luis, justo no. ya. Eh, Hablaste de dos temas que me gustaría aclarar. Hablaste de empatía, ¿no es cierto? Hablaste de la relación empática, ¿no es cierto? Y de la jerarquía. A ver, ¿podría explicar esos conceptos? Porque muchos dicen, oye, yo soy empático, pero ¿utilizamos bien el tema empático cuando hablamos? Y jerarquía, ¿a qué te referías con jerarquía? Bueno, en particular, y basándonos un poco en la temática de los niños y niñas, ¿cierto? Porque ese Sí, es obvio, el sentido de, exactamente. de nuestra conversación. La importancia de la empatía de los adultos hacia los niños permite ir reconociéndolos en su condición de niños, ¿cierto? Nosotros nacemos con una inmadurez cerebral, ¿cierto? Que se va a ir produciendo, se va produciendo nuestro desarrollo a lo largo de la vida. Y en la primera infancia es básico la atención y los cuidados que brinda este adulto, ¿sí? Y para que este adulto pueda entender lo que el niño o la niña va requiriendo, necesita estar atento, necesita estar sensible. Y de ahí está vinculado este sentido de la empatía, de poder ponerme en el lugar del niño y la niña y de hacer interpretaciones adecuadas a sus demandas. Cuando llora, cuando necesita que lo abrace, ¿cierto? En este periodo los niños están demandando mucha presencia, ¿sí? De los Sí. adultos, de los niños, están demandando nuestra presencia, y ahí la importancia de el ponernos en su lugar,
de entender qué les está ocurriendo, de empatizar y de responder en relación a ese requerimiento, ¿cierto? Desde el mundo de los niños, desde sus necesidades. Y el uso adecuado de la jerarquía tiene que ver con esto de poder reconocernos que los adultos, por nuestra condición de adultos, por todas estas experiencias que acumulamos a través de los años, tenemos una bagaje, ¿cierto? Una herramienta, una maleta de herramientas mucho más dotada, ¿ya? Y eso no implica que debamos utilizarlas de mala forma. Todo lo contrario, tenemos que ponerla a disposición de los niños para ir acompañando su desarrollo, no de manera impositiva, sino que de una manera que regule, que guíe este desarrollo. Y en esta línea, Paola, ¿cuál es la diferencia entre la crianza basada en el buen trato y la crianza permisiva? Porque los adultos podemos caer ahí en eso, en las diferencias que tienen estas dos crianzas. Sí, claramente podemos confundirnos, partamos del hecho de que esto de ser padres, madres, se va aprendiendo en el camino y que conforme han pasado los años también, las investigaciones, la información que hemos recibido como madres o padres, nos ha ido también haciendo algunos ajustes en la manera en cómo nos vinculamos con nuestros hijos e hijas. El buen trato en la crianza está relacionado con esta presencia, con el estar presente, con una presencia que es afectiva, con una presencia que guía, con una presencia que es amorosa, que es con autoridad. Y es una autoridad que guía con flexibilidad. Y aquí detenernos, primero para poder hacer el distingo desde el concepto de autoridad como clásico, ¿no? Esta autoridad Sí. que disciplina, que impone, que es rígida y que busca un ideal de niño que es muy distinto a la niñez, ¿sí? Este niño que de pronto es silencioso, que no se mueve, que no genera alboroto, que no se ensucia, ¿sí? Y que responde siempre a las demandas del adulto. Esa es una visión adultista, es una visión muy distante de lo que es la niñez, porque la niñez es ruido, es movimiento, es juego, es alegría, es interacción. Y por tanto, el adulto, la idea es que esté dispuesto a esa interacción, que esté sensible hacia el niño y la niña, y que vaya guiando. Esta autoridad es una autoridad que es cercana, que guía, que regula, que media frente a las dificultades del niño y la niña y que entrega estructura. En este sentido, la permisividad es como el polo opuesto muchas veces, porque no ayuda. Exacto, no ayuda, no entrega orientación y en ese contexto no da seguridad al niño. Fíjate lo importante que es dar seguridad al niño para sus aprendizajes. Si estamos en una situación de permisividad, no entregamos orientación, se genera caos, generamos confusión y eso puede impactar en la desregulación del niño, en un niño que de pronto no sabe cómo poder abordar un montón de situaciones donde la presencia del adulto es fundamental. Es heavy el tema de ser padres permisivos y tener un buen trato finalmente, porque se enredan los temas. Y a veces las terceras personas que ven, también, disculpa Luis, de repente tildan a una mamá o papá como permisivo, siendo que ellos están ejerciendo el buen trato, o también viceversa, los papás y las mamás a veces creen estar ejerciendo el buen trato y están siendo permisivos. O sea, es como una unión ahí que hay que delimitar, aprender a delimitarla, pues si nosotros los padres, las madres, vamos aprendiendo con nuestros hijos, porque también, Paola, un hijo es muy diferente al otro. Entonces, de repente lo que hicimos con uno, no podemos hacerlo con este otro porque son diferentes personas, ¿o no? Y así es, y por eso es que cuando hablamos de buen trato, parte diciendo este concepto del reconocer al otro como un legítimo otro, distinto de mí, con sus particularidades, con sus características, ¿cierto? Y ahí la importancia de la sensibilidad del adulto para poder notando estas características, observando
cómo reacciona, los gustos, ¿sí? Las diferencias también evitar un poquito este tema de la comparación. Muchas veces comparamos a los niños Sí. y sabemos que los niños y las niñas tienen ritmos propios, tienen ritmos de desarrollo propio y a veces estamos como pensando que deben alcanzar algunos aprendizajes o hitos del aprendizaje en algunos periodos muy fijos del desarrollo y sabemos que no es. ¿Mm? Y esto de ir también comparando, qué importante es, porque muchas veces uno tiende a comparar al hijo mayor con el menor y al final genera algunas rupturas de hermanos por estas comparaciones que de repente los papás la pueden hacer de manera sana, sin malas intenciones obviamente, pero finalmente el decir, bueno, pero tu hermana no era así cuando tenía tu edad, ya empieza como un alejamiento también se puede provocar. Sí, a veces también tenemos expectativas respecto del desarrollo y esas expectativas están fundadas muchas veces en ideas o creencias que no tienen que ver mucho con la niñez. Sabemos que uno de los elementos esenciales cuando nacemos es que nacemos inmaduros. Nacemos inmaduros y los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo y crecimiento de nuestro cerebro. Entonces ahí la cantidad y la calidad de los estímulos que vayan recibiendo los niños y niñas de parte del mundo adulto son fundamentales para el desarrollo de ellos, ¿m? Para sus aprendizajes. Sí, en ese mismo tema, Pau, ¿qué importancia tiene el buen trato en el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños? Un poco referido a la misma que tú estabas Sí, conversando sí, recién. sí. Bueno, tiene que ver porque como volvíamos a decir, cuando nacemos inmaduros. Y los primeros 3 años de nuestra vida, esto está ampliamente documentado, es el periodo donde ocurre el mayor desarrollo cerebral y a su vez es un periodo de alta vulnerabilidad, es decir, que estamos muy, muy sensibles a los estímulos del exterior, estímulos afectivos, estímulos cognitivos, y entonces todas estas experiencias que vivimos pueden favorecer o pueden provocar, digamos, algunos efectos en nuestro desarrollo. ¿Ya? Durante los primeros años se establecen los cimientos, las bases, ¿sí? Como cualquier construcción, ¿cierto? Pensando en una casa, ¿cierto? Tenemos las bases de nuestro desarrollo posterior, ¿sí? No es solamente entregar bienestar a los niños, buen trato para lo que ocurre en ese momento, para que ellos se sientan cómodos y gratos a esa edad, sino que también vamos a ir fortaleciendo los cimientos para el desarrollo y la construcción de los otros pilares, ¿cierto? Los otros ladrillos que van construyendo la arquitectura cerebral a través de los años y que influye en el desarrollo, en la adolescencia y también en la adultez. ¿Y cómo se va dando este crecimiento? Fíjense que se va dando a través de estas relaciones o interacciones, ¿cierto? Recíprocas. Algunos las llaman como estas relaciones de servir y regresar, o estas interacciones de enviar y devolver, que básicamente es como muy similar a lo que se produce en un partido de tenis o un paleteo en la playa. ¿Ah? Entonces se inicia muy tempranamente con las primeras reacciones o conductas que emite el niño en la niña, ¿cierto? En su estado de necesidad y con la respuesta o la interacción del adulto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo que muy probablemente quienes nos escuchan lo han vivenciado. Está el niño en la cuna y de pronto empieza a mover sus brazos, sus extremidades, empieza a emitir algunos sonidos y esa sería como la conducta de enviar o de servir, ¿sí? Y el papá o la mamá lo escucha, se acerca, establece contacto visual y le verbaliza, ¿qué necesita? ¿Quieres estar conmigo? Y lo toma en brazos, ¿sí? Esa es la respuesta, el devolver. Y entonces a través de estas interacciones de servir y devolver, este cerebro se va nutriendo y va estableciendo estas conexiones neuronales. Las neuronas, que son las células propias del cerebro, van creciendo, van naciendo otras, se van conectando, van fortaleciendo sus conexiones y se va haciendo un tejido cerebral
que va a dar cuenta de aprendizaje en el área social, emocional, cognitiva, sentando las bases también de los aprendizajes a futuro. Qué Paola, importante es el buen trato. y en este sentido, Paola, mucha gente dice, y son como las creencias, esto es mito urbano, por decirlo de alguna manera, que cuando la guagua es chica no entiende. Entonces como que la dejan de lado, o sea, ah, no, si es chiquitita, hagámosle caso al mayor nomás, Claro, porque la guagua está en la cuna. claro. Y ahí, ¿qué pasa con eso? O sea, yo limito a mi hijo al tener poca relación con ellos. Fíjate que los niños, las niñas entienden, los niños y las niñas están ávidos de aprender. Todos nacemos con un potencial, ¿sí? Está como, es una semilla. Nosotros tenemos ese potencial de desarrollo propio por nuestra naturaleza humana, ¿sí? Eso está establecido desde la biología, desde nuestra biología. Y obviamente la interacción, la riqueza de los estímulos, la cantidad y calidad de estos estímulos cognitivos, afectivos, sensoriales que van recibiendo los niños y las niñas, van facilitando y van propiciando el buen desarrollo de esta arquitectura cerebral. Entonces, es importante interactuar con ellos. ¿Ah? Es importante, por ejemplo, en el periodo de la muda sea un periodo que haya estimulación, que haya conversación, que haya esta especie de diálogo. Sí, nos vamos a dar cuenta que hay diálogo porque la mamá o el papá o la abuelita que está a cargo, ¿cierto? Le dice cosas al niño y el niño responde con la mirada, con la sonrisa, con el movimiento de sus brazos, de sus extremidades, y se va dando esta interacción de servir y devolver que decíamos que va propiciando. Entonces, es necesario intencionar estas interacciones, no pensar que el niño va a estar en la cuna y va a estar bien, porque sabemos que los primeros años de vida son de alto impacto. ¿Ah? Entonces, si dejamos a este niño solo, sin estímulo, obviamente va a afectar su desarrollo. Lo que hagamos o dejemos de hacer los primeros años de vida tiene un impacto para el desarrollo presente y futuro, ¿cierto? De este niño que luego se transforma en adolescente y luego en adulto. Y en cuanto a eso, al impacto que tiene el buen trato, ¿qué pasa con el desarrollo social de una persona que desde la niñez lo recibió? Fue bien tratado por su familia. ¿Cómo va a ser en comunidad? Mira, qué interesante tu pregunta, Judy, porque obviamente la vivencia de los buenos tratos se va incorporando en nuestra psiquis, ¿cierto? Un niño, una niña que ha sido bien tratada, que ha sido reconocido, que ha sido adulado, que le han dicho cosas bonitas, es un niño que va incorporando en sí mismo una buena autoimagen, que se siente reconocido, que se siente valorado, ¿sí? Un niño que es acompañado y que es reconocido en sus necesidades desde la sensibilidad del adulto, entonces va a tener más facilidad también para poder empatizar con el otro, para poder reconocer en el otro las necesidades. Un niño que es apoyado y acompañado y guiado por un otro, entonces también va a poder construir con mayor facilidad relaciones colaborativas en comunidad, como tú bien lo decías. Entonces la experiencia de buen trato, la vivencia de buen trato, tiñe nuestra imagen y también la manera en cómo nos vamos relacionando con otros. Y esto, por ejemplo, en el caso de un niño que recibe bullying, pero que en su casa y siempre fue criado a través del buen trato, ¿también le genera más resiliencia? Bueno, la resiliencia es una capacidad, es un potencial que todos los seres humanos tenemos, Sí. ¿sí? Y este potencial se va a ir desarrollando en la medida que tenemos relaciones de buen trato y vivenciamos las relaciones de apoyo y colaboración. De ahí se va a ir desarrollando la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de poder sobreponernos, ¿cierto?, a las situaciones adversas, ¿sí? E incluso salir fortalecidos y poder incorporar algunos aprendizajes de estas situaciones adversas. Y obviamente se sientan las bases en nuestros primeros vínculos, ya los primeros años de vida. Se habla de los primeros 5 años de vida, se inicia esta configuración de la resiliencia y va acompañada de los adultos, ¿sí? Y obviamente se va consolidando a través de los años.
Un niño, estamos hablando de situaciones de bullying o de malos tratos, sí, estamos hablando de situaciones que pueden ocurrir en la educación básica, en la Sí, más educación media, grande. claro, más grandes, ¿cierto? Son vivencias que obviamente implican malos tratos, ¿sí? Que pueden afectar Ujú. tu vivencia, ¿cierto? Que sobre todo un niño que ha vivido situaciones de buenos tratos es algo que los descoloca. Pero ciertamente, si en los primeros años de vida ha podido desarrollar, ha podido vivenciar la experiencia de buen trato, ha podido desarrollar la experiencia del apego seguro, y ha generado vínculos de confianza y de buena comunicación con los adultos referentes, entonces también va a poder eh, pedir ayuda o va a poder ir resolviendo, dependiendo de los recursos que va teniendo, dependiendo de la edad también, ¿sí? Estas situaciones Claro. que suelen ocurrir, ¿cierto? Que suelen ocurrir en la vida infantil y también en la vida adulta, ¿no? Estas situaciones de acoso que muchas veces se dan en el contexto de colegio, pero también se dan en el contexto laboral. Exacto. Ahora se habla mucho, o la gente comenta, ¿no es cierto? Y las familias comentan que hay que dar una crianza que favorezca la autonomía en los niños y las niñas, para la buena adaptación, porque nosotros queremos que los niños sean autónomos, que caminen, que hagan muchas cosas inmediatamente, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente que se manejen solo como un adulto, como un mini adulto, ¿no es cierto? ¿En dónde estaría la clave o cuál es la clave para esta situación de la autonomía, que los niños sean autónomos? También está muy vinculado con cómo los adultos, ¿cierto? Nos vamos relacionando los primeros años de vida. La clave está ahí, en los primeros años de vida. Y volvemos a recordar, ¿sí? Que nacemos inmaduros, que no tenemos la capacidad para actuar como tú bien dices. A veces tenemos expectativas, ¿cierto? Que este Sí, niño pueda resolver todo, que coma luego, que controle esfínter y un sí, montón de tareas que no va a poder desarrollar porque su cerebro es un cerebro inmaduro y que necesita un montón de estímulos, experiencias y tiempos acordes a su desarrollo. Entonces, la clave está en los primeros años de vida y ahí surge este concepto de apego, ya que nos vamos a detener un poquito a revisarlo. El apego es una tendencia natural propia de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esta tendencia a apegarnos, a desarrollar apego, ¿sí? A buscar esta vinculación con otros, y el tipo de apego que vayamos a desarrollar va a depender de la respuesta que recibimos de este adulto referente, ¿cierto? En lo regular, ¿cierto? Cuando estábamos en estos estados de necesidad, cuando teníamos alguna tensión. En la medida en que vayamos desarrollando un apego seguro, que se desarrolla este apego seguro con una respuesta efectiva, adecuada, consistente de este adulto a las necesidades, vamos a ir pudiendo desarrollar también una seguridad, la seguridad básica, ¿sí? Que se desarrolla en los primeros años de vida, y conforme vamos desarrollando esta seguridad, vamos a ir pasando a ser progresivamente más autónomos. Pero esto es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso, y es un proceso que implica tiempo, implica sensibilidad, implica una regularidad de este adulto acompañando a este niño y niña en las distintas situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Eh, Ahora, vamos desarrollando distintos apegos. Si, por ejemplo, si un niño o niña en sus primeras experiencias con los cuidadores primarios, mamá, papá, abuelita, la familia, ¿cierto? De pronto este adulto no ha respondido de la manera adecuada, ¿sí? Y puede ir generando un apego más bien inseguro, ¿ya? Posteriormente quizás pueda tener otro referente, ¿sí? Un referente, un abuelito quizás que se acercó a la casa, que empieza a tener esta relación más cercana con él, ¿no? Y puede él tener otra experiencia donde hay un adulto que sintonice con él, que observe su requerimiento, que responda, y va a vivenciar el apego seguro. Tenemos muchos vínculos afectivos, pero poquitos apegos, ¿sí? No es algo que... y este tipo de apego va a impactar en cómo nos vamos relacionando en el futuro, ¿sí? En la manera en cómo estructuramos nuestras relaciones afectivas, nuestros vínculos con los demás.
Paola, En mira, este caso, perdón, Judy, sí. en este caso la autonomía es un tema que lo trabajamos hasta adultos, porque finalmente nosotros nos quedamos mucho tiempo en casa de nuestros padres y dejamos, y todavía pertenecemos a un vínculo familiar. Por ejemplo, en otros países los niños a los 15 y 16 años ya están viviendo solos. Y eso también tendría que ver con la forma de crianza de las familias, ¿no es cierto? Bueno, hay temas de crianza, pero también hay ritmos propios, ¿sí? Hay como distintas como maneras de enfocar este tema. Recordar que la estructura del cerebro alcanza su máximo, digamos, desarrollo en términos de su maduración más allá de los 20 años, ¿ya? Muchos esperamos respuestas, no sé, muy reguladas en lo emocional, pero la madurez del cerebro, si bien es cierto, los primeros años de vida se presenta el máximo desarrollo, esta madurez es progresiva y se extiende a través de los años, ¿sí? Entonces, obviamente, la autonomía también es progresiva. Por otro lado, somos seres sociales, somos seres que vivimos en comunidad, no vivimos aislados. Entonces, entender este concepto de autonomía como estar solo, no es el concepto cercano a lo propiamente humano, ¿no? Nosotros vivimos en interacción, en colaboración con otros. Mira, la acotación que te iba a hacer, Paola, es respecto cuando uno visita los jardines infantiles a la hora de ingreso. Hay muchos niños que entran a la sala felices, pero la mamá quedan algunas con la angustia y pensando de que el niño no llora es porque no la quiere, porque tiene un desapego con ella y se van un poco tristonas. Y me ha tocado verlo. Y he escuchado también que algunas educadoras, algunas técnicas le dicen que no, que el niño, primero que todo, para ellos es algo, un mundo diferente al de la casa, y lo otro es que sienten el apego con ella porque saben, están seguros que va a llegar en un momento del día a buscarlo. ¿Eso tiene relación con el apego seguro que le está dando la mamá? Sí, ocurre, bueno, en términos de los fenómenos que ocurren con los niños y niñas, está también este concepto de la exploración y la seguridad, ¿cierto?, en contextos de una base segura, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner una situación novedosa, donde, por ejemplo, la mamá lleva al niño o la niña a un parque, a un parque, y es su primera experiencia en este parque. Entonces la mamá, que lo llevaba en brazo, lo dispone, ¿cierto? Lo pone al suelo y lo invita a que explore, ¿cierto? Ya. Este niño probablemente va a mirar su base segura, ¿sí? Va a mirar a la mamá y sintiéndose en seguridad porque ha ido generando esta presencia, la importancia de la presencia, ¿no? De esta madre que Sí. está atenta a sus requerimientos. Entonces el niño dice, bueno, estoy seguro, y empieza a explorar, ¿sí? Y empieza a tocar las flores, en los árboles, toca el pasto y siente que me pincha, pero suave también y es más blandito, y empieza a moverse en un espacio libre y nota, digamos, la tensión de sus pies en el suelo, y todos esos estímulos que llegan a través de su sensorialidad van a ir propiciando el desarrollo de estas conexiones en el cerebro, ¿sí? Entonces, por otro lado, si en ese mismo contexto en el parque llega una figura nueva, un adulto nuevo, de pronto llegó el jardinero con una manguera y va a regar, y una persona desconocida, el niño probablemente va a detener la exploración y va a buscar la base segura, va a Claro. buscar la mirada de la mamá y va a tomar sus brazos. Entonces, cuando el niño se siente inseguro, va a buscar la figura, la base segura, la protección, la contención, ¿ya? Y esto es un proceso que se va a dar de manera continua. Los primeros días, cuando los niños llegan a jardines, y acá las educadoras, las técnicos que nos están escuchando sabrán, en un periodo que es de familiarización. Este es un Exacto. espacio nuevo, son personas nuevas. Entonces, ahí se recomienda, ¿cierto? Y los equipos educativos así lo hacen con la familia, de que sea un proceso
paulatino, progresivo, donde esta base segura también va familiarizando al niño con el espacio, con las otras figuras adultas y le va permitiendo que él se sienta en bienestar. Y estando en bienestar, explora. Entonces lo natural es que se vayan produciendo estos procesos, es decir, que primero exista la sorpresa, la inseguridad, pero después mediado con este adulto se van dando progresivamente estas circunstancias de mayor confort, mayor bienestar y exploración en este espacio que está preparado para conocer, para explorar, que es tan divertido, que los materiales están a mi alcance, donde las técnicos y las educadoras me reciben con tanto cariño y proponen distintas experiencias, entonces el niño progresivamente se va a sentir cómodo ahí. Claro que sí. Paola, y desde esta perspectiva, a veces está la idea de que las madres o los padres malcrían a sus hijos o hijas cuando, por ejemplo, los atienden al llorar. ¿Es así? ¿Están malcriando o están dando una respuesta sensible a lo que la niña o niño requiere en ese momento? Porque a veces dicen, déjalo que llore. ¿Está bien dar ese consejo entre adultos? Hay varios dichos, hay varios dichos. Ahí Luchito se estaba acordando de un dicho, ¿no? Hay uno que decían las abuelitas y también lo escuchamos ahora. Déjalo que llore porque va a quedar pulmones. Este niñito no tiene pulmones, tú no lo dejas llorar, estás encima de él. Nunca. Sí. Claro. O no lo tomes en brazos porque si no se va a malcriar y va a querer siempre estar en tus brazos. O no va a aprender a caminar. No sé. Bueno. Vamos a entender que el llanto es una respuesta, una conducta que es muy potente, ¿ya? Desde el niño. Y que no es una señal que debiéramos desatender. No debiéramos mirarla con ligereza. El llanto, en todos los seres humanos, ¿sí? Cuando nosotros lloramos es porque estamos en un estado muy especial emocional. Algo está y pasando. para los niños y niñas es sumamente fundamental el poder estar ahí atentos y poder responder. ¿Ya? El llanto es señal de que algo le ocurre. No es porque sí, es una señal genuina y entonces madres, padres o adultos tenemos que estar observando y pudiendo reconocer. Hay veces que hacemos apreciaciones de que el llanto viene de la nada. Estaba súper bien y de repente lloró. Yo no entiendo por qué lloró. Sí, porque es llorón, porque nació llorón. Claro. Es malcriado, este niñito, niñita. Sí. Exacto, Judy. Y a veces hacemos interpretaciones que vienen del mundo adultista. Fíjate que hacemos interpretaciones de ese llanto muy, muy poco aterrizadas a la realidad del niño. Decimos, este niño lloró, no está llorando porque yo creo que está envidioso del hermano, ¿sí? O este niño está llorando porque no me quiere manipular. Quiere hacerme el show porque sabe que yo voy a salir, entonces por eso se pone niño. Entonces hacemos atribuciones o interpretaciones de su conducta que no son propias del mundo adulto y de su condición. Así como que se nos olvida que su cerebro está en desarrollo y así como no puede caminar o no puede hacer operaciones matemáticas o no puede hablar de manera elaborada con frases muy amplias, tampoco puede manipular. Entonces, en ese sentido, ser muy, muy claro. O sea, los niños no manipulan a través del llanto. Los niños están demandando y están planteando una necesidad. Y ahí es importante la respuesta sensible. La respuesta sensible de este adulto que por un lado, observa, ¿sí? Observa esta conducta de llanto y que luego hace una interpretación que es acorde a la situación de su hijo. ¿Y por qué es importante la interpretación adecuada? Porque de esa manera va a poder responder adecuadamente y a tiempo a la necesidad. No tenemos que dejar llorar a los niños porque también eso les genera una situación de estrés y sabemos que el estrés puede ser muy perjudicial en el desarrollo de los niños y niñas, Yuri. Y también yo recuerdo haber escuchado la importancia de que cuando un niño o una niña está llorando es tomarlo, mirarle los ojos, preguntarle o bien tú ponerte al tamaño de él, a la altura, esa era la palabra, a la altura para que él te vea bien y tenga la confianza como para calmarlo, ¿no? Sí, ahí mencionar dos elementos. Un elemento que es la respuesta sensible, que hablamos de esto, que tiene 4 componentes, ¿no? Esto de observar,
de interpretar adecuadamente, de responder y de responder a tiempo. ¿Sí? Porque si llegamos tarde, no, tampoco No sirve. ¿sí? No sirve. Necesitamos esos 4 elementos en la respuesta sensible y también el otro elemento que es la mentalización. Y que acá muchos papás, mamás y también las funcionarias que nos están escuchando sabrán que la mentalización la ocupamos. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner este ejemplo del niño que llora, ¿cierto? La mamá, el papá escuchó el llanto, observa la conducta, acude, observa qué ocurrió y de pronto ve que el niño está enganchado a su ropa, que no se puede mover y que esa situación le está generando un malestar. Entonces observa, interpreta y reacciona. Lo suelta, lo calma y le verbaliza. La mentalización tiene que ver con eso, con entender que los niños y niñas tienen una mente distinta, que le pasan cosas, que piensa cosas y que en la medida en que nosotros verbalizamos su estado emocional o lo que le va pasando, estos elementos también van propiciando el que vaya construyendo estas conexiones y entendiendo de mejor manera lo que va pasando. Entonces lo tomamos y le decimos, uy, parece que te enganchaste, ay, qué molesto esto. Ya la mamá, el papá te va a ayudar a ver cómo te sientes así, ahora te puedes mover, ¿sí? Y vamos entonces poniendo en palabra lo que al niño le va ocurriendo y vamos ayudando a que vaya construyendo esta representación, ¿sí? Y que vaya nutriendo su desarrollo. Entonces, en los estados de tensión, en los estados de estrés, es muy importante esta respuesta sensible y la mentalización que va acompañando estas verbalizaciones que van nutriendo la experiencia emocional de los niños. Qué interesante. Ahora, en este mismo tema del contexto de que estábamos hablando del estrés, estamos hablando de que hay muchas situaciones con estrés, por ejemplo, que un niño se enganche, como tú bien decías, es una situación estresante para el niño. A lo mejor para uno que es adulto ya lo tiene la manera de resolverlo, se engancha, ¿no es cierto? Pero esto es siempre malo, el estrés es malo en los niños y las niñas. ¿Los niños se Mira estresan o no? Sí, También. buena pregunta. Los niños se estresan. A ver, partamos por el mundo de los adultos, para que vayamos entendiendo también los estrés de los niños. Ustedes dijeron, los estrés de los niños son distintos. A ver, vamos a partir por pensar qué cosas como adultos nos estresan. Los invito a ustedes que me vayan contando qué cosas nos estresan a los adultos. Cuenta. Luis, desahógate. No, voy a hacer catarsis. No, Vale. Judith, adelante. Un amigo me contó que lo estresaba. Mira, dicen, no, de repente uno se pone metas, está al tiempo de cumplirlas, ve que no va a alcanzar y uno comienza a angustiarse, a estresarse, el adulto. Perfecto. Adultos Súper buen ejemplo. que, por ejemplo, que son... Los horarios también. Los por ejemplo, cuando horarios. uno se atrasa, entonces está esperando un colectivo o está esperando que te vengan a buscar y ahí empieza una situación de estrés que generalmente no está pasando más ahora en tiempos de pandemia. Exacto, el tema tema del económico, tiempo, ¿no? el tema Sí, del el tiempo. tiempo, el tema de no poder responder lo que uno quisiera Sí. entregar, son varios factores que van estresando a los adultos. Ajá, los temas de salud, los temas de económicos son de alto impacto, ¿cierto? Nos estresan. Ya, ahora vamos a pensar en los más pequeñitos, en esos niños que tienen meses, en ese niño que tiene 2 años, 3 años, y vamos a imaginar qué situaciones les estresan a ellos. Que los papás no lo entiendan, por ejemplo, cuando quieren algo. Claro, Yo siento que es un claro. estrés porque finalmente se ponen a llorar o en algunos casos, por ejemplo, el no poder compartir los juguetes, que los juguetes Claro. son de ellos, ¿no es cierto? Sí. Y se pelean El con que los quiera- compañeros. El que quieran El hacer que algo quieran no lo alcanzar puede. algo y no pueden. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? El que estar con un pañal que está muy sucio, que me molesta, también me puede Y que yo molestar, he me puede estresar. rezongado, he llorado, pero no me lo cambian. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ¿Sí? los niños se ensucian las manos, muchas veces los niños se ensucian las manos y quieren limpiarlas y uno dice, pero tienen las manos sucias. Pero a ellos les incomoda tener las manos sucias. Exacto. Cuando tienen exacto. hambre. Esas son las situaciones de estrés, que buenos ejemplos hemos ido reconociendo. Entonces las vivencias de estrés son distintas de los adultos y los niños. Y ahí es importante volver a este concepto del buen trato que implica la empatía.
el poder visualizar el niño en sus características, en sus requerimientos, en sus necesidades como un legítimo otro distinto de mí. Bueno, las situaciones de estrés son parte de la vida, ¿ya? Si hay algo que es inherente a la vida es el cambio y el estrés, ¿ya? Así como si tuviéramos una bolita mágica, yo les podría decir que se vecinan situaciones de estrés, ¿sí? Son propias de nuestra naturaleza humana. Okay. Pero existen distintos tipos de estrés. Hay un estrés que es tolerable, ¿sí? Hay un estrés que es inadecuado y hay un estrés que es tóxico. Y ahí vamos a ir poniendo ejemplos para que nos demos cuenta. Por ejemplo, hay un estrés tolerable para un niño. Pudiera ser que, estando en su casa, quiere alcanzar un objeto y no puede. Y hace el intento de tratar de alcanzarlo y no puede. Y se empieza a frustrar con eso, Claro. ¿cierto? Y ahí está el papá y la mamá, un adulto, ¿sí? Que le muestra quizás cómo alcanzarlo. Que le dice quizás con el gesto y verbalmente le dice, uy, parece que quieres alcanzar eso, la pelota, mira, hazlo así. Y el niño observa y va a desarrollar aquella conducta que está mediada, que está regulada por un adulto, y esta situación de estrés le permitió ir incorporando un recurso, su repertorio de conducta que posteriormente la va a emplear, ¿sí? Porque este aprendizaje estuvo mediado frente a esta situación de estrés, porque este papá estaba atento, estaba presente y fue sensible, ¿ya? Ese es un estrés que es un estrés tolerable, que es un estrés positivo incluso, ¿sí? Hay otras situaciones de estrés que pueden ser inadecuadas, como por ejemplo, el niño está durmiendo y de pronto un ruido estridente, es un ruido que lo molesta, que perturba su sueño. Ahora, si llevamos a que ese ruido es producto de una situación de agresión entre adultos, que es una situación regular entre adultos, ahí podemos estar frente a un estrés tóxico. ¿Y por qué estamos hablando de un estrés tóxico? Porque cuando estamos en situaciones de estrés, se activa por nuestra propia biología un sistema de respuesta al estrés, ¿sí? Fuimos dotados de este sistema de respuesta al estrés a través de los siglos y los siglos de la evolución humana. Es decir, cuando estamos frente a una situación de peligro, el cuerpo se prepara regularmente para dos reacciones, o el ataque o la huida, ¿sí? Entonces, para poder atacar o huir, nuestro cuerpo tiene que estar preparado. Y eso implica que se activan algunas hormonas, como el cortisol y la adrenalina. Y ocurren cambios fisiológicos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados sentimos que el corazón palpita más fuerte, que quizás empezamos a respirar y hay intercambio de gases en nuestros pulmones más rápido, ¿sí? Que se agudizan nuestros sentidos para poder reaccionar. Pues bien, esos cambios que ayudan a la respuesta a los adultos para poder enfrentar son cambios que pudieran afectar a los niños, porque también se producen esos cambios fisiológicos y esas tensiones y esas molestias también las sienten los niños. Ahora, sabemos y volvemos a este tema de que el cerebro se está desarrollando y las hormonas, el cortisol, la adrenalina viajan a través de la sangre, a través de nuestro cuerpo y también llegan al cerebro. Sabemos que un niño o una niña sometido a situaciones de estrés tóxico de manera regular, de manera permanente, ve afectado su desarrollo en este ámbito. Sus conexiones neuronales pueden ser más débiles, ¿sí? Incluso en ciertas áreas del cerebro se pueden ver estructuras poco sólidas, poco estables y que tienen que ver muchas de ellas con la regulación de nuestras emociones, con nuestra capacidad para planificar. Entonces, el estrés tóxico en la infancia afecta de manera importante la salud física, la salud mental de los niños. Es algo que debiéramos desatender. Tenemos que estar muy, muy atentos a eso. Claro que sí. Y respecto a lo mismo, ¿estos aspectos se vinculan con el desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas? Por supuesto, porque volviendo un poco haciendo como una recopilación de lo que hemos conversado, hablamos de que el cerebro está en desarrollo, hablamos de que el niño y niña necesita un adulto que guíe, que medie, que esté atento, un adulto que sea sensible, y hablamos de esta posibilidad de aprender, ¿sí? Nuestro cerebro está preparado
para desarrollarse. Es una semillita y viene con todo un potencial. Los niños y las niñas están ávidos de aprender, ¿sí? Son curiosos en su naturaleza, ¿sí? Entonces, es importante poder contar con estas bases seguras que permitan, ¿sí? Que permitan el desarrollo, que permitan el aprendizaje y que medien frente a situaciones de estrés. Porque sabemos que el estrés es parte de la vida. Entonces es importante que exista un adulto que pueda propiciar estas experiencias de contención cuando ocurre el estrés, ¿cierto? Y que vaya proveyendo estímulos que generen recursos en los niños y las niñas, para que sí progresivamente él también vaya pudiendo enfrentar estas situaciones de manera más autónoma. ¿Mm? Claro que sí. Y obviamente influye en el aprendizaje, sí, porque la cantidad y calidad de estímulos afectivos, sensoriales, cognitivos, la información que va recibiendo este niño va a propiciar este desarrollo, ¿sí? Este desarrollo. Te voy a poner, Paola, en un contexto bien especial. Vamos al supermercado y siempre nosotros vamos, cuando podíamos ir al supermercado más libremente, llevábamos a los niños, ¿no es cierto? Y veíamos niños tirados en el suelo, llorando. Pataleta. Una pataleta. ¿Cómo el adulto puede actuar frente a esta situación? Porque la verdad es que lo retaba, vienen los comentarios, mira papá, no sabe cómo tratarlo. Si lo toman, este papá es tan permisivo, como hablábamos recién, ¿no es cierto? Entonces, finalmente el papá, la mamá o quien esté con ese niño a cargo, no sabe cómo reaccionar frente a esta situación. ¿Cómo deberíamos los adultos reaccionar frente a una pataleta? Bueno, el desarrollo socioemocional sigue los mismos patrones, los mismos cursos de cualquier desarrollo. Decíamos que para poder caminar, el niño sigue una serie de aprendizajes previos, ¿cierto?, que le permiten adquirir la marcha, seco al año 2 meses, en fin. Pero primero gateó, se sentó, se paró, y todas esas conductas las hizo en compañía de un otro, a través de la repetición, el acompañamiento y el ejercicio mediado con un adulto. Él va incorporando la marcha. Lo tomamos de 2 manitos, después una manito, después nos ponemos enfrente un adulto con otro y vamos aumentando esta distancia hasta que el niño puede caminar solo. Y esto es un proceso de largo aliento, no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, ¿cierto? En el ámbito del desarrollo socioemocional, esto es igual. Un niño no va a poder comprender de un día para otro su emocionalidad, que eso que está sintiendo se llama rabia, y tampoco va a poder incorporar recursos así porque sí, de la nada, de cómo poder enfrentar esa rabia. Las pataletas son esperables, son propias del desarrollo. Ya que un niño haga pataletas no debiera sorprendernos, ¿sí? Ahora, el tipo de pataleta va a variar, ¿sí?, según el abordaje que ha tenido desde el mundo adulto. Las pataletas son una señal de frustración, de sensación de que algo no puedo lograr, ¿sí? El niño, por ejemplo, y son frustraciones que volvemos a reiterar, se relacionan con los estrés de los niños. No puedo alcanzar el juguete, o justo quería el juguete y lo tomó mi hermano y salió corriendo, ¿ya? O quería ver tele, pero tengo que ir a acostarme y la mamá me va a apagar el televisor, ¿sí? Claro. Entonces, esas situaciones generan frustración. O en el caso que tú estabas señalando, en el supermercado, que es como un lugar de mucha estimulación, muchos colores, espacios abiertos y al alcance, y los productos que son como pensados para los niños están como al alcance de ellos. Entonces, o sea, es un lugar donde se pueden generar situaciones de frustración, claro, porque están las galletas, están los dulces, las golosinas, los juguetes, los colores, en fin. Y está todo a mi alcance, pero no puedo, me genera frustración y puede eso generar una pataleta. Entonces la idea es que cuando los niños están en pataleta, el aprendizaje de cómo regularse sea acompañado desde un adulto. Y ahí surge el concepto de la heterorregulación, es decir, un adulto le enseña a este niño, de la misma forma que le enseña a caminar
o alimentarse con una cuchara, también le enseña desde a su emocionalidad, ¿sí? Eso que tiene se llama rabia. Yo sé que tú querías alcanzar eso, querías ver tele, pero es necesario que durmamos. Y a través de las mentalizaciones, ¿cierto? Va fortaleciendo ese desarrollo emocional. Entonces, en la medida que estemos cercanos, que seamos sensibles y que ayudemos a ese niño, a esa niña a entender qué está ocurriendo y a recuperar la calma, entonces progresivamente este niño, esta niña va a avanzar a la autorregulación y va a poder calmarse a partir de los aprendizajes que ha ido desarrollando en relación con el mundo adulto. ¿Ya? Un poco Entonces, por ahí. lo importante A es los ir niños. explicándole las situaciones a los niños y las niñas. Sí, ¿Cierto? siempre, No darle un no siempre rotundo, ni tampoco un sí rotundo. Siempre explicándole. Paola, siempre explicando. Sí. Quizás hay personas que están viendo esta transmisión y sienten que han tenido un modo equivocado de actuar frente a las necesidades de sus hijas e hijos. Hay una frase que dice nunca es tarde. ¿Existen oportunidades para revertir o reparar estas actitudes? Siempre es importante estar revisando cómo uno está vinculándose con el mundo de la niñez y entender que todos estos fenómenos y estos procesos que hemos hablado, como el desarrollo cerebral, como el apego seguro, ¿sí? Como el desarrollo socioemocional, se dan en situaciones de contextos largos, son procesos, y que implican numerosas interacciones, muchas interacciones, en cantidad y calidad. Entonces la idea es que predominen aquellas que signifiquen experiencia de buenos tratos, ¿ya? Es posible, y acá vamos a poner un ejemplo que no está ocurriendo mucho en nuestras casas, ¿sí? De pronto la mamá está atendiendo al bebé, que lleva meses de nacido, él está mudando, pero el otro chiquitito que tiene en casa, su hija, por ejemplo, que tiene 2 años, le demanda atención, ¿ya? Y ella en ese momento no puede recurrir a atenderlo porque obviamente no puede dejar el proceso de muda de su hijo más chiquitito, sería un riesgo, ¿no? Se puede caer, en fin. Entonces, puede sentir que falló, que no llegó a tiempo, ¿ya? Ahí la sugerencia es que podemos reparar, es decir, podemos, luego de haber dejado mudado este bebé y atendido, podemos acercarnos a nuestra hija y explicar y decir, mira, delante yo sentí que estabas llorando, algo pasó, pero no pude venir, ¿ya? Pero quiero saber que yo estaba atento, quiero que sepas que yo estaba atento y que ahora puedo ayudarte y que puedo acompañarte. Y esas situaciones también nutren mucho la experiencia emocional de los niños y niñas. Ahora, si esta situación ha pasado con mayor tiempo, que ha sido más significativa a través de este distanciamiento, esta falta de respuesta o respuesta que no llega a tiempo, que no es adecuada, bien podemos reparar. Y ahí la invitación a las mamás, a los papás, es a visualizar aquella situación en donde pudimos calmar, pudimos acoger, pudimos atender a nuestro hijo, ¿ya? Probablemente hay alguna situación, por ejemplo, cuando lo pudimos calmar y hacer dormir en la noche, contándole un cuento o acariciando su cabecita, o en aquella situación en donde mi hijo o hija tenía hambre y lloraba, y yo lo acerqué a mi pecho y le pude dar su alimento y se calmó. Y lo vi feliz, ¿ya? Entonces yo les invito a poder recordar esa situación y a poder incorporarla. Mirar que tenemos recursos, papás y mamás tenemos recursos para poder criar y poder cuidar desde los buenos tratos a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, recuperar esa vivencia, recordar esa situación y también incorporando estos temas. Ahora, si sentimos que estamos un poco sobrepasados, hay que pedir ayuda, ¿sí? Podemos conectarnos con nuestro equipo educativo, podemos pedir ayuda al consultorio, pero lo importante es llegar a tiempo, ¿sí? La primera infancia es una etapa donde tenemos que procurar los buenos tratos y si de pronto no sabemos cómo hacerlo, podemos pedir ayuda también. Exacto. Pau, se habla o se dice o se entiende que los niños
aprenden o desarrollan sus comportamientos a través de la imitación, ¿no es cierto? Hablamos de que los adultos somos ejemplos para ellos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los niños hacen este desarrollo del comportamiento a través de la imitación. En este sentido, ¿qué sucede cuando un niño o una niña observa conductas maltratantes realizadas por los adultos que pueden involucrarlo a él o él ve alguna situación? ¿Qué pasa con eso? Sí, qué importante el tema que estás tratando, Luis, porque cuando tú observas situaciones de malos tratos, también eres parte de esos malos tratos. ¿Ah? Cuando un niño o una niña observa, por ejemplo, que los adultos tienen situaciones de violencia, también él es parte de esa situación, eh, aun cuando quizás las verbalizaciones o los golpes o las actitudes maltratantes no vayan directo a él. Al observar esa situación, volvemos a recordar, se activa el sistema de respuesta al estrés. Es decir, esta es una situación que es de peligro, es de riesgo, y entonces nuestro cuerpo equipado con este sistema de respuesta al estrés igual reacciona, ¿sí? Reacciona con las hormonas, la adrenalina, el cortisol, preparándonos para la huida y el ataque. Sin embargo, los niños no están preparados para aquello, ¿sí? No están dotados, no tienen los recursos para enfrentar esta situación. Entonces, si también observamos situaciones de agresión de los adultos hacia el niño, eso afecta también la construcción del apego, ¿sí? Del apego, de este apego seguro. Es muy probable que pudiera ir desarrollarse un apego inseguro con las figuras que van desarrollando estas situaciones de agresión. Entonces también es algo que debiéramos ahí observar. Por otro lado, los niños cuando son víctimas de situaciones de malos tratos, ya sea de manera directa o indirecta por observación, van mostrando algunas señales o comportamientos, ¿sí? Y estos pueden ser muy variados. Cuando son muy más pequeñitos, lactantes, guaguitas, ¿sí? A veces muestran somatizaciones, problemas en su cuerpo de salud, muestran problemas para alimentarse, muestran problemas, trastornos en el sueño. Y cuando ya son más grandes podemos ir a observar otros indicadores como el retraimiento y las conductas también de agresión a sus pares o a otros adultos. Entonces podemos observar una cantidad importante de señales o indicadores que nos van a ir dando cuenta, ¿sí? De que algo está mal. Si el maltrato bajo todas las formas, ya sea la negligencia, el abandono o el maltrato psicológico, físico o el abuso sexual, no hay que normalizarlo. Ninguna de esas formas es adecuada, genera daños en los niños y es importante ser capaces de, como comunidad, ¿cierto? Como adultos, activarnos cuando estamos frente a situaciones de malos tratos hacia los niños, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Exacto. O en este caso, los niños normalizarían estas conductas y podrían ser repetidores de estas conductas cuando adultos, algo así. ¿Se podría como extrapolar? A ver, sabemos que la figura, el potencial de resiliencia, ¿sí? Se va generando y se va estructurando con nuestras figuras primarias, ¿sí? Nuestras figuras primarias. Pero no necesariamente los niños que han vivido situaciones de trauma, de abuso, de malos tratos en su infancia, necesariamente van a ser adultos que en el futuro van a ser negligentes o maltratadores, ¿ya? Porque también sabemos que los niños y niñas pueden ir teniendo experiencias y vivencias con otros que sean sensibles, que les apoyen, que les acompañen y pueden ir desarrollando esta resiliencia que se llama esta resiliencia más secundaria, ¿cierto? Y no necesariamente van a ser niños maltratadores, adultos maltratadores, ¿sí? Niños maltratados, adultos maltratadores. No es Es que una esos son cosa tan como los lineal. son como los mitos, por ejemplo, no, a este niñito le pegaban cuando chico, por eso pega. Como los mitos urbanos que tenemos, como toda como esa Como estigmatización de también repente. como también escuchamos que pronto algunos adultos decimos, no, a mí me criaron con golpes o mi mamá, esto como aparece en algunos memes a veces, esto de Sí, la el de la chancla chancla. voladora y Mm. sirve, ¿sí? Y yo no tengo ningún trauma
y yo estoy muy bien, y yo ahora trabajo, estudié, tengo una familia, en fin. Obviamente nosotros tenemos muchos recursos, pero de pronto también observamos que esos papás, esas mamás, a veces les cuesta comunicarse con sus hijos, a veces les cuesta demostrar un cariño, a veces les cuesta empatizar con su pareja, en fin, y vemos que nuestro desarrollo socioemocional igualmente fue teñido por estas experiencias, que sobrevivimos, que pudimos transformarnos en adultos, que podemos adaptarnos, Claro. pero de repente hay ciertas situaciones que igual nos afectan, ¿sí? Entonces no hay que normalizar el maltrato, hay que ir potenciando las experiencias de buenos tratos y que ojalá estas primen en las relaciones que vamos desarrollando con los niños y las niñas. Exacto. Paola, hemos hablado harto del estrés porque es importante mencionarlo por las conductas de las personas, ¿verdad? Y porque todos, como tú decías, de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido estresados. En tiempos de pandemia, se ha dicho que estos estados de estrés han aumentado. ¿Qué sugerencias se le pueden dar a las familias que están a cargo, adultos responsables que están a cargo de niñas y niños, a las mamás, a los papás, para poder hacer un ambiente bien tratante pese al estado de estrés tal vez que está sufriendo? Sí, este es un tema que hemos ido trabajando con las comunidades educativas, porque ha sido un tema que también los padres, las madres han ido visualizando en sus contactos con nuestras educadoras, con nuestros técnicos, ¿cierto? Esta sensación, este malestar que han ido evidenciando en este contexto de pandemia, que es un contexto que hay que ser muy claro, es un contexto real, ¿cierto? Es un contexto que nos afecta, es un contexto que afecta al mundo y que nosotros en Chile y en Arica no estamos ajenos. Por tanto, este contexto nos ha estado hemos pasado por distintas emociones, de pronto rabia, pena, incertidumbre, malestar, frustración, desesperanza, y en este abanico de emociones, donde hemos estado muy angustiados, obviamente se tiñe el resto de nuestras vidas y de pronto no estamos en la mejor disposición para poder atender a los niños y las niñas porque no estamos en calma. ¿Sí? Claro. Nosotros como adultos no estamos en calma. Entonces es importante primero poder observarse, poder visualizarse. De pronto ni siquiera atendemos nuestros registros físicos, es decir, a veces estamos con las manos apretadas. En este rato tengo los dientes apretados, ¿ya? Entonces visualizar cómo estoy, cómo me siento, ¿sí? Qué está ocurriendo con mi emocionalidad, ¿sí? Y desde la observación también, ser tolerante, ser cariñosos con uno mismo, ser compasivo. Esta es una situación real y que también es natural que en este contexto de pandemia nos estemos sintiendo incómodos, nos estemos sintiendo mal, ¿sí? Desde esta observación también ir reconociendo qué recursos tenemos. No es la primera vez que estamos frente a una crisis, ¿sí? Nosotros como país hemos estado sometidos a distintas crisis. Sí. Nos han ocurrido tsunamis, incendios, erupciones de volcanes, desbordes de ríos y también hemos registrado situaciones de crisis personales, desvinculaciones laborales, rupturas matrimoniales, fallecimientos de personas. Hemos vivenciado situaciones donde hemos estado en crisis y ahí también han operado nuestros recursos resilientes, que son propios de cada persona. Entonces ahí detenernos a observar qué recursos tenemos y cómo podemos poner en práctica estos recursos, ¿sí? También a veces usamos estrategias que no enriquecen mucho nuestro contexto, ¿sí? A veces nos comemos las uñas, aumentamos el uso de las pantallas, empezamos a comer más, ¿sí? Aumentamos el consumo de cigarros, de alcohol, de droga, y eso también hay que observarlo, ¿sí? Porque no son recursos que faciliten nuestro bienestar. Por el contrario, generan incluso mayor tensión, aumentan nuestro estado de desconfort. ¿Qué cosas ayudan? Observemos, ¿qué estamos haciendo que nos ayuda? Algunos han empleado el uso de ejercicio, las caminatas, el poder tejer,
el dialogar con otros y también el ayudar a otros. Fíjate que esto, cuando yo puedo colaborar con algo de un familiar o de un vecino, a mí me provee un estado, una sensación de bienestar, de ayuda, de colaboración, ¿sí? Y esto me da calma. Por otro lado, si ya esta situación se está transformando en un malestar crónico, también poner ojo en eso y poder activar las ayudas con la familia, las ayudas quizás con servicios más especializados en el consultorio, ¿sí? Porque es importante entender que el estrés, si no abordado de manera adecuada, puede generar malestar, ¿sí? Así es. Entonces, por Así ahí va un es. poco la... Muy buenas Ujú. orientaciones, Paola. Oye, y El antes mirarse, de el mirarse, sí, el mirarse, mirarse, sí, claro. sí, Y bueno, y antes importantísimo. de seguir, queremos leer algunos mensajes que nos están dejando acá en el chat. Agradecemos, claro, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. La idea es que todas estas transmisiones nosotros las pensamos en bienestar de ustedes, de su familia, de conocer aspectos de la primera infancia. Y como Junji es una institución multidisciplinaria, entonces vamos invitando a todos los profesionales que de alguna u otra manera, o sea, todos estamos relacionados con las niñas y niños de alguna u otra manera. Bueno, mire, Pauli Gaos dice, buenísima conversación, gracias por esta oportunidad. Después nos escribe Clau U. Buenos días, un gran saludo para ustedes, educadora Claudia Huerta del Jardín Infantil Piolín. Hola Claudia, muchas gracias por seguirnos. Jari, la sensibilidad y disponibilidad del adulto como claves de la empatía. Muy pertinente la temática, sobre todo en los tiempos actuales. Felicitaciones, Paola, por la cercanía con la que abordas las temáticas. Muchas gracias, Jari. Después nos está viendo Ese es Ivonne parte del fan Rus. club de la Paola. Sí. Ivonne Rus. Buenos días desde la región de O'Higgins viéndolos. Cariños a Paola. Siempre en mi corazón, mi querida Junjiarica. Un abrazo también para Ivonne Rus. Sí, Loreto Donoso, un abrazo para toda la querida Junji, un aporte muy importante para la formación de nuestros hijos. Gracias por el mensaje también a ella. Vamos a leer el último mensaje, a ver, lo estoy buscando. Muchos nos mandan saludos de los diferentes jardines infantiles, funcionarias, apoderados que están siguiendo esta transmisión. María Gabriela Sangüesa, muchos saludos también dice la María Gabriela Sangüesa. Marilia Jofré, eso es verdad, hay que dar respuesta a su llanto. Cuando estábamos hablando, ¿de acuerdan? Del llanto, de si estábamos malcriando o no. Bueno, ella dice que es verdad, hay que dar respuesta a su llanto con palabras suaves y precisas que ellos entiendan lo que está pasando. Un aporte también de ella. Y bueno, así nos están mandando Juana Campillay. Excelente entrevista, conversación amena, clara, precisa y muy didáctica. Así es que, bueno, les agradecemos a todas y todos quienes siguen nuestras transmisiones. Queremos ser un aporte y un acompañamiento también en estos tiempos de pandemia donde estamos en nuestras casas y llevarle información de los profesionales de la Junji. Luis. Y, o sea, ya estamos 1 hora 10 prácticamente, Paola. Has batido el récord de duración de estas conferencias. Empezamos en 30 minutos y ya vamos a la hora, más de la hora. Pero está bien. Como ya estamos, sí, está bien, muy interesante el tema, muy grato conversar con Paola. Ya estamos terminando, ¿no es cierto?, esta cápsula de entrevista y te invitamos a enviar un mensaje final a todos quienes nos estaban escuchando, viendo, ¿no es cierto?, a través de esta transmisión. Respecto a la valoración de que como familia debemos darle el tiempo en la actualidad, ¿no es cierto? Y dada la pandemia, ¿cómo poder dar una información en este contexto? Estamos muchos días, la gente no ha salido a trabajar, está con sus hijos, se estresan, ¿no es cierto? Tenemos un montón de situaciones puntuales ahí. ¿Qué consejos, qué podrías decirle tú a esta familia, a todos los que nos escuchan? Bueno, primero agradecer el espacio
este espacio que nos permite conectarnos, que nos permite interactuar, ¿cierto? Enviar un saludo afectuoso a todos los funcionarios y funcionarias de la JUNJI, a los compañeros de dirección regional y también de jardines, y por cierto también a las familias, madres, padres que nos están acompañando. Si pudiera dar un mensaje como para ir cerrando, creo que en este contexto en donde tenemos que estar en casa con la situación de confinamiento, distanciamiento físico, eh, es una oportunidad también, es una oportunidad en donde hemos podido reconectarnos, fortalecer la conexión, ¿sí? con nuestros niños, nuestras niñas. Muchas veces decíamos no tenemos tiempo por cómo hemos organizado la vida para poder estar, ¿sí? Y hoy día se dan ciertas condiciones, que son condiciones un poco obligadas, ¿cierto? Que son condiciones en un contexto de pandemia, que ya sabemos lo complejo que ha sido, pero donde hemos podido estar con nuestros niños, estar con nuestras niñas. Entonces la invitación es, en este tiempo, poder jugar con ellos, poder jugar libremente con ellos, donde los niños y niñas puedan desarrollar el juego sin que nosotros estemos dándole las normas o cómo hacerlo, sino que integrarnos libremente a este juego. El juego libre es uno de los momentos donde se generan algunas conexiones particulares con áreas de nuestro cerebro, ¿sí? Donde el cerebro se nutre mucho, ¿sí? A través de los estímulos que vamos recibiendo. Y acá no necesitamos tanto juguete ni tanto aparato. Podemos utilizar las hojitas del jardín, las piedritas que vamos recolectando en la calle, o simplemente el espacio, ¿ah? Ropa, los perros o las trabas que tendemos la ropa, en fin, elementos de la cocina, ¿cierto? Que no revistan riesgo para los niños, y podemos disponerlo y generar espacios e instancias de juego libre. El juego libre te conecta, te motiva, te hace sentir creativo, te genera bienestar. Y eso también impacta en los adultos. ¿Ah? Ese es un momento muy especial para poder responder de manera sensible a los niños. Incluso en ese espacio se pueden generar algunas microsituaciones así como de estrés y podemos dar respuesta, mostrar cómo ir resolviendo y integrarnos de manera libre. Fíjense que Tonucci decía, todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Así que la invitación a nuestras familias, a los adultos que nos están acompañando hoy día, es a jugar, a generar situaciones de juego libre, a disfrutar este contexto en donde de pronto hemos estado más encerrados, pero también que posibilita el que conectemos o reconectemos con quienes resultan ser tan importantes en la vida nuestra, ¿cierto? Los niños y las niñas. Bueno, Paola, te agradecemos esta invitación. Ojalá que las familias puedan llevarla a cabo por el bienestar de ella, por el bienestar de sus hijos e hijas. Me quedan varios conceptos en la mente de esta conversación y sobre todo el de estar presentes para nuestros niños y niñas. Eso es gratis, no necesitamos mayores recursos, solamente estar atentos a ello y darle a veces más calidad que cantidad. ¿Cierto? Sobre todo los papás que trabajan y que a veces no pueden estar mucho tiempo con sus hijos, bueno, estar presente en los momentos que ellos lo requieran. Luis, Paola, me despido de esta cápsula de entrevistas. Ha sido un agrado estar hoy día conversando sobre las relaciones de buenos tratos y el desarrollo infantil. Bueno, despedirnos, quedarme con lo último que dijo Paola, con el tema de jugar. Creo que nosotros como adultos debemos darnos permiso para volver a jugar. Creo que cuando ya es adulto la gente se olvida de jugar y se olvida de jugar con sus hijos o con los niños más pequeños. Creo que deberíamos darnos ese permiso. Gracias Paola, gracias a todos los que nos escuchan. Nos encontramos en 15 días más en una nueva cápsula. Chao. Un abrazo fraterno a todos. Igual. Chao, gracias. Chao.